Vamos el bloque que te perdone Dios, el bloque que nosotros destinamos a la política acá en el Bonsai del Cerrito, y tenemos un invitado de lujo que es el señor Héctor Amodio Pérez, que ya le estamos dando la bienvenida al Bonsai del Cerrito. Muchas gracias por venir, Héctor, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la idea contigo, Héctor, es hacer una nota donde conozcamos un poco más tuyo, pero en otra perspectiva. La idea sería primero empezar por el pasado y conocer a Héctor Amodio Pérez desde que era pequeño, sus inicios, cómo empezó su vida aquí en... ¿Naciste en Montevideo? Pero para un momento, eso de que te perdone Dios va... Es un bloque destinado a todo lo que tiene que ver con la política. O sea, es general. Y viste que es general, sí, bueno, sí. No entonces, es hecho para ti acepto, especialmente. Acepto. Además, bueno, yo no soy creyente, entonces creo que Dios no me va a Espérate un poquito más perdonar. para el micrófono, para este lado. Creo que Dios no me Ahí va a está. perdonar jamás, Sí. pero es una creencia, nada más. No. ¿Naciste en Montevideo? Sí. En la calle Carabelas 3044, Ujú. entre el Iniciador y Boulevard Artigas. Ese barrio La casa vendría a ser- existe, ¿Ah, sí? existe tal cual estaba. Ujú. He pasado por ella varias veces. Barrio Jacinto Vera, si no me equivoco. No, es el reducto. Reducto. Ah, Reducto. Sí. ¿Y tenés hermanos o tenías hermanos? Sí, yo soy el mayor de 6 hermanos. 6 hermanos. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? Mi padre trabajaba en artes gráficas y mi madre era ama de casa. ¿Y estudiaste en escuela pública, liceo? Escuela pública, José Enrique Rodó, en la esquina de San Martín y Boulevard. Ya no existe la escuela, está el edificio, pero estudié ahí, sí. ¿Y después fuiste al liceo? Fui ¿Hasta al cuándo liceo Damaso Larrañaga cuando estaba en Paysandú y Julio Herrera Lloves. Y ahí hice hasta tercero. Tercero del liceo. Hasta tercero. Me fui a anotar para hacer cuarto 10 días antes que empezaran las clases. Ujú. Yo no quería seguir estudiando. Ujú. Y postergué la inscripción todo lo que pude, con la esperanza de que si no tenía sitio, mi padre me hiciera caso, me sacara del liceo y me mandara a la escuela industrial. Ujú. Porque yo lo que quería hacer era mecánico. A ver qué lindo. Terminé aprendiendo el oficio de mi padre en arte gráfica, que es lo que he hecho toda la vida, hasta el día de hoy. Y estamos llegando entonces, cuando llegamos a la década del 60, una Sí. década muy fermental en lo político, una década de Guerra Fría, década donde la Unión Soviética y Estados Unidos eran los que dominaban la política, estaba esa lucha entre el comunismo y el capitalismo. Vos como joven, ¿cómo llegás a meterte en el tema de participar en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro? O sea, ¿qué es lo que te lleva? ¿Ya estabas interesado en la política? Bueno, fue un proceso, un largo proceso que yo creo que empieza aproximadamente cuando yo tenía 10 años, 11 años. Yo fui a la escuela pública, efectivamente, pero era una escuela bastante elitista, pese a ser pública. Y digo que era elitista porque la directora, Elvira Nardequia, era a su vez directora del colegio José Pedro Varela. Y pretendía que la escuela pública, donde íbamos niños de distinta condición social, tuviera el mismo empaque que tenían los alumnos del José Pedro Varela. Y eso, claro, era imposible. Pero ella adoptó una serie de políticas internas que eran bastante clasistas. Ujú. Los que participaban en los actos, siempre los abanderados que participaban en los actos, los que iban a los paseos organizados siempre eran no los mejores alumnos, sino los hijos de los comerciantes de la zona, Claro. que eran de un estatus económico superior. Y yo creo que la rebeldía a mí me empezó por ahí. Y luego tuve la influencia muy cercana de mi abuelo materno, Ujú. que era bastante anarco en su concepción de la vida, admirador de José Valle y Ordóñez,
Rusoniano, en fin, una serie que fue el que me fue moldeando en mis lecturas infantiles y juveniles hasta que se suicidó por una serie de problemas personales, familiares, etc. Entonces, ¿vos cómo llegás al Movimiento de Liberación Nacional? Bueno, yo llego porque, para empezar, yo participé en todas las movilizaciones de los obreros gráficos en aquellos años, a pesar de que yo era aprendiz, medio oficial, como se llamaba entonces. Y organicé, dentro de la empresa en la cual mi padre era encargado general, organicé un movimiento reivindicativo. Terminaron echándome, me incluyeron en una lista negra que había dentro del gremio de las artes gráficas y no conseguía trabajo. Entonces todas esas cosas me fueron radicalizando. Me afilié al Partido Socialista en el año 1959 o 60 y bueno, en el partido se organizaron primero grupos de autodefensa para defender a los afiliados, sobre todo a los estudiantes, militantes estudiantiles, de los ataques de dos organizaciones que nosotros considerábamos fascistas en esa época, el FEDAN y el MED, y bueno, eso fue degenerando primero en el grupo Tupamaros y luego a partir de enero de 1967 en el MLN, Movimiento de Liberación Nacional, en el cual yo no participé en la fundación del grupo Tupamaros, pero sí en la fundación del MLN. Cuando tú ingresas, seguramente en esas organizaciones donde estabas, conociste a alguien que fue el que te ingresó, o tú ingresado, o no participaste en la formación, pero alguien te dijo, vení acá, que acá estamos formando algo que... Bueno, yo era en ese entonces, pese a mi juventud, por esas maniobras internas que se daban dentro de la izquierda, yo terminé siendo secretario de un centro del Partido Socialista, el Centro Alfredo Caramela. Entonces yo tenía el respaldo de algunos dirigentes del Partido Socialista, fundamentalmente Félix Vitale, José Díaz, el que luego fue ministro, de Reinaldo Gargano, de Julio Luis, etcétera. Entonces esa gente, estábamos en ese momento en un proceso de radicalización del Partido Socialista. Era el rompimiento con la vieja democracia, socialdemocracia, encabezada por Frugoni, y nosotros seguíamos en ese entonces la línea de Vivian Trías, que era, digamos, pro unión o pro unidad de acción con otras fuerzas de izquierda. Claro. Entonces, eso fue un empujón. Pero para entrar al grupo Tupamaros, el que me reclutó fue el ingeniero Jorge Manera, con el que yo aprendí muchas de las cosas que luego pude llevar adelante. En ese momento, vos como joven y como militante, viendo la realidad internacional, viendo a Cuba, viendo el conflicto de la Guerra Fría, viendo las guerrillas, y en ese momento ya estaba la guerrilla colombiana, también la FARC, ¿no? Sí, por supuesto, más viendo, antigua que el MLN. El Che Guevara, la idea de hacer una guerrilla y de imitar eso, la tenías convencido vos personalmente, ¿no? ¿Estabas convencido de que podía tener éxito? Por supuesto, por supuesto. Si no, no nos hubiéramos metido. Yo personalmente estaba convencido. El impulso de la Revolución Cubana fue fundamental. Claro. Dijimos, si pudieron los cubanos, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Claro. Una islita chiquita. Sí, no, pero no por el tamaño, sino porque bueno, éramos de alguna manera sudamericanos, países subdesarrollados. Claro. Creíamos que teníamos una serie de condiciones comunes. La única que no teníamos era la montaña, la selva. Sí, claro, claro. Y entonces dijimos, pues eso no puede ser un obstáculo. La mejor selva
es la selva de cemento, Claro, es la la selva propia urbana. selva. Y entonces dijimos, tenemos que hacer una guerrilla urbana. Una guerrilla urbana, exactamente. Exactamente. Y cuando vino el Che Guevara acá y dijo Sí. que no habían condiciones acá para hacer una guerrilla, Es- ¿ustedes qué pensaron? Bueno, No le dieron bola, digamos. nosotros dijimos, mirá que chanta lo que dice, porque el Che Guevara eso lo dijo públicamente. Sí, en la universidad. Pero sotoboche, o sea, off the record, Mm. decía otra cosa. Así que atrás decía otra Claro, por supuesto. El Che fue un impulsor de la guerrilla, de cosa. toda la Y de guerrilla. los tupamaros también. Los tupamaros nunca los cubanos nunca nos dieron bolilla, Ujú. porque nunca creyeron en la guerrilla urbana. Ujú. Tanto es así que cuando el Che fue a Bolivia, Ujú. los cubanos pretendieron que el MLN se integrara con sus muy escasas fuerzas en ese entonces a la guerrilla del Che. Dijimos que no, que trabajaríamos por la revolución, pero en nuestro país. Claro, exactamente. ¿Y cuál fue la primera acción importante así que tuvieron cuando la decidieron? ¿Qué pensaban, en qué se basaron para decir, bueno, vamos a atacar tal zona, vamos a hacernos notar de tal manera? Bueno, la primera acción, digamos, de público conocimiento, fue el robo de las armas del tiro suizo, Ujú. en la cual yo ni siquiera estaba integrado al grupo Tupamaros todavía. Es más, creo que el grupo Tupamaros ni siquiera existía. Fue una acción individual, como muchas de las que se planteó sentir, Ujú. porque le habían dicho que había unos fusiles Ujú. que estaban regalados. Y sí, estaban regalados porque los fusiles no servían absolutamente para nada. Entonces se llevaron una cantidad de fierros que eran absolutamente inútiles, pero tuvo un efecto propagandístico. Y la propaganda nosotros siempre la tuvimos como cuestión fundamental, Claro. a tal punto que llegamos a desarrollar una línea política que se llamó de propaganda armada. Propaganda armada. Claro. Exactamente. Y vos, cuando empezaste a avanzar en la organización, ¿cuál era tu función fundamental? Yo hice de todo. Desde campana en algunos asaltos a bancos, Ujú. falsificación de documentos, como tenía el oficio Sí, de sí. las artes gráficas. Y luego me hice cargo del servicio de información. Ujú. Es una pasión que tengo, los servicios de inteligencia me Te apasiona. Sí. Fundamentalmente porque creo que los servicios de inteligencia, para trabajar en los servicios de inteligencia, hay que tener la capacidad de relacionar cosas que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, Claro. pero que explican cosas que están detrás Ujú. de esos acontecimientos y que aparentemente no tienen explicación. Claro. Entonces a veces se les dice, no, eso fue casualidad. Ujú. Y no, a veces no. La casualidad juega, evidentemente, porque a nosotros se nos han adjudicado aciertos estratégicos Ujú. que nunca los habíamos tenido en cuenta. Ujú. Lo que pasa que las cosas salieron de determinada manera, Claro. salieron mejor de lo que las habíamos pensado, Claro. y dijeron, mira qué estrategia, no, salió Claro. de casualidad. ¿Vos personalmente sabías tirar? ¿Tenías manejo de No, armas? no. Yo en toda la vida habré tirado, yo qué sé, no sé. Con el arma que en teoría yo iba a los procedimientos, a los operativos, creo que habré tirado 6 o 7 tiros nada más. Era una Luger 9 milímetros. Después me dieron una Browning, cuando los cubanos nos regalaron una media docena de pistolas. Algunas de ellas estaban inutilizadas, pero las reparamos. Y con la Browning no tiré nunca. Y sin embargo era el arma que yo llevaba por si tenía que usarla en un enfrentamiento. Claro. Pero nunca. En el MLN nosotros fuimos una organización armada sin armas y sin municiones. Sí. No teníamos, entonces no podíamos tirar, hacer Claro. práctica, era imposible. El caso del MLN es un caso único en el mundo, ¿no?
por su ser una guerrilla urbana y la importancia que tuvo. Pero cuando ustedes estaban viendo que estaban teniendo, digamos, éxito en lo que ustedes buscaban, ¿no? La guerrilla cubana, por ejemplo, los cubanos, las otras organizaciones, ¿los miraban de otra manera o siempre hubo una cierta... Los cubanos nunca. Tanto es así que no nos apoyaron. Todo lo que se dijo siempre de que estábamos financiados por Cuba, por el castrismo y todo lo demás, es mentira. Cuba estaba inscrita en la Guerra Fría, del lado de la Unión Soviética. Claro. Y la Unión Soviética lo que menos quería era que alterar el patio trasero de los americanos, provocando una guerrilla y mucho menos en el Uruguay. Claro, sí. Tanto es así que en algún momento insinuaron que nosotros lo que teníamos que hacer era unirnos con el Partido Comunista. Y nosotros con el Partido Comunista lo más que teníamos eran críticas, claro, porque le decíamos que eran reformistas. Y los únicos revolucionarios éramos nosotros. Claro, sí. Vos pasaste a ser en un momento un estratega del MLN, ¿puede ser? ¿De los operativos? No, yo lo que... Vamos a ver, yo siempre lo que tuve muy enraizado, lo aprendí en la escuela, con mi maestra de sexto, Selva Pardo. Aprendí que el trabajo en equipo era muy superior al trabajo individual. Claro. Entonces, yo tuve la suerte de contar con Alicia Rey, que tuve la suerte de contar, porque sin Alicia Rey, ni yo, ni la Columna 15, ni el MLN hubiera sido lo que fue, porque Alicia Rey fue un ejemplo de persona que pensaba, que enseñó a pensar, que nos enseñó a trabajar en equipo también, porque nosotros lo que teníamos era el concepto, pero no nos daba el caletre. Vamos a la verdad, no nos daba para proyectar esa intención del trabajo en equipo. Claro. Sin embargo, con ella y formamos equipos de trabajo estupendos. Así que la verdadera estratega era Alicia Rey. No, Alicia Rey no fue estratega. Alicia Rey nos enseñó a pensar. A pensar. Entonces, así como te decía el otro día que yo escuchaba música clásica porque me enseñó ella a escuchar música clásica. Ella nos enseñó a pensar. A mí, a Candán, a Bassen, a Engler, a muchísima gente. A muchísima gente que después en el MLN alcanzó cierta proyección. Claro. Luego se le criticó muchísimo porque era inflexible en cuanto al control de las responsabilidades. Entonces, con ella aprendimos que la división de tareas no elimina la responsabilidad colectiva. Claro. Por ejemplo, si somos un comando y somos 3 personas y cada cual tiene unas determinadas tareas que cumplir, pero la responsabilidad es del conjunto. Por lo tanto, el conjunto debe controlar las actividades de todos. Claro. Eso nos permitía que si uno de los miembros de ese equipo era detenido o fallecía, los demás podían retomar sin ninguna dificultad el trabajo que en ese momento quedaba sin cabeza. Sin Sí. Sobre todo eso, la responsabilidad siempre es colectiva, es del grupo que lo... Exactamente, sí. Y entonces con eso fuimos creciendo. Eso explica la diferencia que hubo entre la Columna 15 y el resto de las columnas, porque los demás eran esfuerzos más individuales. Claro. Ahí, ¿cuándo es que se empieza a complicar el tema? Porque por ahí ustedes iban creciendo, iban teniendo éxito, iban siendo una organización cada vez más sólida y, como decís vos, iban aprendiendo a pensar mejor y a planear. ¿Cuándo es el momento que decís vos, esto se empieza a complicar entre ustedes mismos, ¿no? Después de la fuga de Punta Carretas. Ajá. Después de la fuga de Punta Carretas. Porque se dio un fenómeno que
En realidad, para ser más exacto, tendríamos que decir que el proceso empieza a deteriorarse en agosto de 1970, cuando en la calle Almería son detenidos toda la plana mayor del MLN, más los 2 o 3 comandos de columna, más los suplentes de la dirección, y cae una cantidad de gente que era valiosísima. El MLN queda deshecho en ese momento. Entonces ahí se produce no se analiza correctamente lo que pasó, claro. Y eso lleva a una división en lo interno que empieza a generarse en los patios de Punta Carreta. Empiezan a dividirse quienes están por el trabajo concienzudo y más lento, contra un sector que empieza a pensar que hay que darle prioridad al trabajo en el interior del país. ¿Vos estabas en qué parte de eso? Lo que seguíamos defendiendo, la lucha en la ciudad y la propaganda armada como cuestión fundamental. Claro. Los otros pensaban que había que instalar un segundo frente en el interior del país y trataban de obviar la falta de las condiciones naturales, fabricando condiciones artificiales como eran las tatuceras, los pozos, Sí. porque se guiaban por experiencias en Chipre, en Vietnam, Sí. sin considerar las diferencias Claro. que había entre esos países y el Uruguay. Y ahí vino el problema con Pascasio Báez, con el tema de la tatucera y eso. Eso Sí, quizás... eso es una de las consecuencias del deterioro en materia de seguridad, que gente que para salir a fumar, como nunca pasaba nada, salió a fumar y dejó la puerta de la tatucera sin tapar. Claro. El tipo pasó y se encontró con Vamos un a buraco. recordar para la gente que Pascasio Báez vio la tatucera y al final lo fue capturado. Fue retenido y luego ejecutado para evitar que dijera. que la tatucera fuera descubierta. Exactamente. Que no era una tatucera común, era un local subterráneo donde ahí sí había lugar para hacer prácticas de tiro, etcétera, Sí. Era un local, y eso fue el considerar que el local valía más que una vida humana. Claro. Fue lo que motivó el crimen de Pascasio Báez. Hasta ahí ese momento que estaban teniendo una organización bárbara, se financiaban con... pero mira que ahí ya la organización ya había quebrado. La organización entra en un declive, la seguridad interna y externa empieza a quedar de lado. Como nunca pasaba nada, los organismos de control de la seguridad empiezan a dejar de funcionar. Se empiezan a dormir los laureles. Entonces nos creímos nuestra propia publicidad, nos creímos que éramos imbatibles, y eso lleva a la burocratización y al descuido, ¿no? Y ahí fue cuando ocurrió ese hecho que generó mucha polémica y bueno, y le generó problemas. Sí, pero eso ya estamos metidos en el año 72, cuando descubren el cuerpo de Pascasio, que se descubre porque Piris Bude es el que lo entrega, el dato. Entrega al local y entrega al... Claro, vamos al tema justamente de... Vos has sido acusado te han llamado traidor. Muchas más cosas. Sí, pero bueno, se califica como como digamos, como mote así general, si tuviera que decir traidor, ¿no? Traidor de la organización. Sí. Vos hablás y siempre hablaste en tu libro y todo de esos problemas que habían ya internos. Entonces, ¿cuál fue la verdadera traición que hubo en el MLN? Si es que hubo una traición. ¿Se traicionaron a sí mismos? ¿Cómo pensás? No, yo creo que yo fui, si no el primero, uno de los primeros traicionados. Porque el MLN me condena a muerte por una cosa que sabían que yo no había hecho, que era la entrega a la cárcel. Claro. El MLN supo desde el primer momento que la cárcel la había entregado a otro, porque ese otro
asumió su responsabilidad y dijo, no, pará que fui yo. Claro. Y sin embargo se me condenó a mí. ¿Y por qué se te condenó a vos? ¿Eso fue algo Porque- estratégico? Sí, claro, porque yo canté la justa. Ujú, Cuando se empieza a hablar ujú, del enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, que ya no con la policía, ya se está hablando de enfrentamiento con el ejército. sí, sí. Cuando se empieza a hablar de las tomas de las comisarías, Ujú, con gente que no teníamos con qué. ujú, Podíamos tirar 4 tiros y tratar de huir lo más rápidamente posible porque te quedabas sin balas. claro. Entonces, si había que rejuntar todas las municiones para ir a hacer un atentado contra la comisaría de Soca, Ujú, por ejemplo, como pasó, y tirar unas granadas cuyo resultado nunca se sabía cuál era, ujú, pues a mí me pareció que eso era suicida. claro. Y yo estaba en ese momento en el Comando General de Montevideo y renuncié al Comando de Montevideo porque se pretendía que yo con gente que no estaba formada tomara nada menos que la seccional 12, Ujú, que estaba en mi barrio, allá en Burgues y Larrañaga, ¿no? ujú, Y yo dije que eso era imposible. ujú, Dije, bajo mi responsabilidad, no. claro. ¿Qué pasó? Que me equivoqué. Yo creí que tenía que salvar mi responsabilidad personal y que con eso alcanzaba. Claro. Y no quise provocar una discusión interna Ujú, que hubiera a lo mejor corregido el rumbo. Claro. No lo hice, renuncié. ¿Eso pensás que fue tu error? Sí, bueno, uno Ujú. de los errores. Después el MLN me adjudicó la responsabilidad de la organización de la segunda fuga, Ujú, cosa que lo hice con bastante éxito. ujú, Me detuvieron previa a la fuga, o sea, yo tuve que participar desde adentro, iba a participar desde afuera. Sí. Como me detiene, termino participando desde adentro, precisamente porque el local a donde voy había caído 3 días antes y nadie se había enterado. Los servicios de seguridad internos no me avisaron que el local a donde yo iba ya había caído en manos de la policía y caí como un angelito. Sí, sí, sí. Y ahí cuando estás con la policía, ¿qué pasa? Nada, me llevaron a la jefatura, tuvimos 3 días, Ujú, los 3 días reglamentarios, y me pasan a Punta Carreta ujú, y nada más, seguimos organizando claro. la fuga desde adentro. ¿Y cómo es que después se te acusa de, decían que al final después fue por lo que estuviste preso, porque vos señalabas vestido de uniforme? No, pero eso fue después. Ujú, Eso fue después. Eso es cuando me detiene el ejército, ujú, que me detiene en mayo del año 72. 72, sí. Eso que yo te estaba contando es de febrero del De febrero. 72. ¿Eso pasó? Lo de que dicen de señalar gente. No, eso cuando el MLN se queda sin la acusación de la cárcel, necesita Ujú, mantener mi condición de traidor, mm, porque si no hay un traidor o varios traidores, el MLN no podía caer. claro. ¿eh? Entonces, el MLN cae porque hay una cantidad de gente, Ujú. incluyendo los propios que hoy están en condición de héroes, Sí, sí. Mujica, Ñato, Rosenkopf, el mismo Basen, Ujú. Engler, etcétera, etcétera, que dieron toda la información que poseían, Mm, unos por las buenas y otros por las malas, Ujú. vamos a decir la Sí, verdad, sí, sí. porque la tortura existió. mm. ¿Vos sufriste tortura? No, yo tuve la suerte que caí en una dependencia militar Ujú, cuyo jefe, mm, encargado precisamente de mi detención, Ujú. era pariente mío. Ajá. Y yo Suerte. sin saberlo, yo no sabía que el capitán Calcaño Mm. era pariente de una tía mía Ah, y le había prometido que en caso de yo ser detenido me iba a proteger. claro. Pero yo no lo supe hasta que cuando me detienen y me mandan al plantón, yo tenía un tubo con unas pastillas de Valium, 50 pastillas del Valium 10, y me las tomé convencido de que la quedaba. Claro.
Claro, porque ustedes andaban con esas pastillas por si los agarraban para evitar... No, yo las tenía yo, dije, no sé, yo no. Es un segundo, la decisión Claro. de matarse, de suicidarte es un segundo. Si lo pensás dos, seguro que no lo haces. Claro. Pero es así. Y yo en ese momento ¿Las tomaste las pastillas? estaba aterrado. Ujú. Estaba aterrado. Ujú. Yo caía en el Florida con la fama que tenía el Florida. Ujú. Yo digo, bueno, aquí me machacan. Sí, sí, sí. Este Amodio, vamos, por favor. Y- Aquí Sí, 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 sí. Y no pasó por No, ese acontecimiento de no, tu familia. no. Me mandaron al plantón, es cierto. Que el plantón, explica qué es el plantón para el que no sabe. Bueno, te ponen, primero estabas encapuchado, Sí. no veías nada. Entonces estabas de pie, con los brazos y las piernas separados. Ujú. Y nada más, hasta que aguantes. De Sí, vez sí, en sí. cuando pasa algún soldado y le daba una trompada, una patada, Sí, sí, sí. te tiraban, te levantaban. A mí no me pasó nada de eso porque no le di tiempo. Claro. No le di tiempo. En cuanto me dejaron paradito ahí, dije, pues esto no lo vas a aguantar. Ujú. Vamos, lo que me habían amenazado que me iba a pasar. Claro, sí, sí, yo sí. estaba aterrado. Y además desmoralizado porque a Alicia Rey la habían detenido. Ujú. La habían detenido, no, Alicia se entregó para salvar Claro. a Mujica y Rodríguez Ducó y Graciela Adri, etcétera, etcétera. Se entregó para salvarlos a ellos. Así que Alicia Rey tuvo un papel fundamental, Fundamental. Alicia Rey y merecería... no reconocido. Sí, por supuesto. Alicia Rey merecería, si el MLN tuviera, si los viejos dirigentes del MLN hubieran tenido algo de dignidad Ujú. en su vida, le hubieran hecho un reconocimiento público. Ujú. Y el que menos dignidad tiene es Mujica, Ujú. que se salvó precisamente porque ella se entregó, que me abrazó a mí, Ujú. el Pepe, diciéndome negro, estamos aquí porque la negra se entregó. Ujú. Se le caían las lágrimas, el muy cretino, y luego la acusan dijeron que se había entregado porque era una cobarde. Sí, Hay sí. que ver en qué momento se entregó. Ujú. Fue al día siguiente de la muerte de los 4 soldados. Sí, sí, sí. Un momento dificilísimo, terrible. Dificilísimo. Muy complicado. ¿Y tu salida del país cómo se da, Héctor? Muy sencillita, la salida del país fue muy sencilla. Lo que fue muy complicado fueron los 2 años anteriores. Claro, sí, sí, sí. No, un año y pico largo. Ujú. Eso fue lo complicado, porque cuando a mí me detienen, Piris Budes Ujú. ya había logrado un acuerdo con el coronel Trabal, por el cual lo habían puesto en la frontera, él se fue Ujú. y no pasó nada. El MLN nunca lo condenó Ujú. a muerte, ni publicó su nombre, ni lo llamó el traidor. Sí, sí, sí. No, el único traidor que existió fue Amodio Pérez. Ujú. El ejército me dice, mirá, estas son las declaraciones del Tino. Bueno, aparte del Tino, yo leí las declaraciones del Niato, de Rosencó, de Marrero, etcétera, de Bassi. Ujú. Y me dicen, te ofrecemos un trato igual. Y digo, ya, pues, digo, pero aquí está todo. O sea, yo no te puedo dar nada más porque no sé nada más que lo que ya está aquí. Y era la verdad. Entonces yo tenía ese caramelo delante de decirme, te podés salvar, pero no tenías nada que dar a cambio. Y se le ocurrió a Méndez, que era el enlace entre el general Christie y el cuartel Florida, que yo le podía ordenar una documentación que era prácticamente indescifrable. Ujú. Para mí también lo era. Lo Sí, que sí, pasa sí. que me las arreglé aprovechando su propia desorganización. Ujú. Yo les di les individualicé una cantidad de nombres que ya estaban presos. Ujú. Ellos ni siquiera sabían que ya los estaban buscando, estaban dedicando gente, salían fotos en los diarios Y ellos ya estaban y ya detenidos. estaban detenidos. Lo que pasa es que la desorganización era tan grande que Que no sabía. que ni sabían. Sí, 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 sí. Tenían no sé cuántos requeridos
Ujú. que eran inútiles, ya estaban presos. Claro. O sea que entonces los verdaderos traidores son otros. Sí, no cabe duda. Lo que pasa es que yo no... Cada cual puesto en las circunstancias que te ves, una vez que te das cuenta que todo tu esfuerzo, toda tu lucha era inútil, Ujú. que no tenías ninguna posibilidad de llevar adelante. Pero más allá que porque las condiciones políticas te superaron, Ujú. que la lucha por los personalismos, Ujú. cuando te das cuenta que te serrucharon las patas, Ujú. como se dice ahora vulgarmente, y cuando te das cuenta que a un fulano se le perdona todo porque es fulano, mientras que a otro porque está un par de escalones más abajo se le corta la cabeza, Sí. entonces esas cosas terminan por desmoralizar. Ujú. Y yo tengo que reconocer que cuando a mí me detienen en el año 72, yo estaba absolutamente desmoralizado. Claro. Porque incluso Ujú. el líder por antonomasia del MLN, que fue Raúl Sendic, Ujú. a pesar de que yo había sido el responsable de la organización de la segunda fuga, Ujú. intentó dejarme adentro. Mira. Intentó quitarme de la lista Ujú. de los fugados, precisamente por mis discrepancias internas, fundamentalmente con él, porque él era el líder de la facción Ujú. que quería llevar al MLN a la guerrilla rural. Claro. Finalmente lo consiguieron y lo que tuvo como consecuencia fue Sí, el desastre más total y absoluto, que en un mes les pasaron por encima a todos. Sí, lógico. Pero digo, o sea, salieron de lo que los estaba haciendo fuerte, dejaron eso para ir a otra cosa. Exactamente, para ir a una aventura Mm. sin las más mínimas condiciones. Exacto. Porque un ejército Mm. o cualquier grupo que quiera perpetrar una serie Sí. de acciones tiene que tener un sustento Ujú. mínimo. Lo fundamental, la comida y los medicamentos. Claro. Porque la gente se enferma y la gente tiene que comer Lógico, y tiene sí, que sí. dormir. Pretender que un ejército se hace con voluntad nada más, o un grupo armado Sí. con la voluntad alcanza, pues no, fue un error fundamental, porque el voluntarismo en el MLN existió más de lo que uno puede, no uno, yo, Sí. de lo que la gente en general puede imaginarse. Lógico. Y después estuviste todo el tiempo en España, después que te fuiste, siempre en España, ¿no? No fuiste a ningún otro país. No, En España. siempre en España. Siempre en España. Y siempre en Madrid. Cuando ganó Mujica, ¿qué pensaste? Que era la salvación del Uruguay. Que era la salvación de Sí. Uruguay. ¿Sí? Sí, me lo creí. Ujú. Me lo creí. Yo pensé que por fin iba a haber un gobierno popular de izquierda, porque pese a todo, ¿No tenías rencor? ¿No sentís? no, yo hasta ese momento yo había perdonado. Ujú. Cuando no perdono es cuando vuelvo en el 2015 y ¿Por qué pretenden volvés? hacer- ¿Porque tenés confianza de que puede haber cambiado algo? ¿De que Sí, no, yo vuelvo por una cuestión fundamental. Yo ya no tenía cuentas pendientes ni con la justicia Claro. ni con la policía. Claro, Yo estaba amnistiado, además. claro. Y creo que Uruguay es una democracia. Sí. Y entonces pienso Mm. que voy a poder venir, presentar el libro Mm. y a las 24 horas marcharme. Claro. Que así vine. Mm. Me habían tendido una trampa. Mm. Nadie se enteró que la trampa estaba cebada ya. Ujú. Faltaba el chorlito que pisara el palito. Mm. Yo vine, pisé el palito y la quedé. Ujú. Entonces se montó la farsa de mi procesamiento, que fue eso, una farsa, Sí. un sainete, del cual yo pagué las consecuencias. Ahora tengo una demanda contra la Suprema Corte. Sí. Que la ganaste, ¿no? Sí, pero la gente me está reprochando no solo que la gane, me está reprochando que la haya entablado. Para sacar la plata al Estado, que la Con- pagamos todos. sí, dice, de la plata de todo. Bueno, reclamársela a quienes son los responsables Claro. de mi procesamiento. Bueno, con ese criterio, si nos pasa algo, no, con la un primera, médico, bueno. la primera la jueza Estarico. Claro.
Y la segunda, la fiscal Llorente. Y después, quienes le hicieron coro, Claro. los periodistas que alentaron que batieron palmas, Sí. Emiliano Cotelo. ¿Pensás que estuviste Valenti. preso porque Mujica estaba en el gobierno y como que la justicia ahí... No. Yo con todo pienso que Mujica debe haber sido el menos proclive a ese sainete. Yo veo la mano del Niato, porque el Niato era un ser siniestro y seguramente, aunque el otro día estuve viendo en YouTube todos los vídeos que circularon de esa época, del año 2015, y hay mucha gente que participó en agitar esa balsa, mucha gente del periodismo, mucha gente que nunca me conoció, que nunca tuvo ninguna vinculación conmigo, que eran, en aquellos años eran jovencitos o niños, pero que sin... Hablaba como si estuvieran participando. Sí, no solo como eso, sino que se limitaban a repetir como verdades totales y absolutas la historia oficial del MLN. Claro. Nada más. Y bueno, y hoy esa gente está calladita la boca, no dice nada. Pero bueno, cuando me libera la Suprema Corte, me absuelve. Hay una señora en el programa de Cotelo, una señora Laurnaga de apellido, que dice que cómo es posible que me hayan liberado cuando está demostrado que yo soy un violador de las compañeras presas. Y a mí ni siquiera en todo el sumario no aparece una acusación. Es más, las 28 mujeres que reclaman contra 2 militares aclararon que yo no tenía nada que ver, yo ni siquiera estaba en el país en ese momento. Y sin embargo esta señora, suelta de cuerpo, olímpicamente, después me enteré que era miembro del Frente Amplio, no sé en qué comisión es que está funcionando, muy suelta de cuerpo dice que yo soy un violador. No solo ya que había señalado gente y todo, no, que había violado a mis compañeras. Sí. Tú hablaste de Ñato como un personaje siniestro, de Fernández Huidobro, ¿verdad? Sí. Él se llevó muy bien con los militares cuando estuvo ministro de Defensa. ¿Qué pensás que eso es un poco de traición? Se llevó, no, porque como ministro estuvo bien, cumplió su función como ministro. Pero él se llevó bien mucho antes, él se llevó bien ya en el año 72. Claro. Él se llevó bien cuando acepta la rendición incondicional y sale del Florida, acompañado por los militares del Florida, entre ellos mi pariente, para convencer a Sendí y todo lo demás de que lo mejor es entregarse porque el MLN está liquidado. Claro. Yo en ese momento dije, pues sí, lleva razón, porque seguir esta lucha es estéril, es absolutamente inútil. Pero como no consiguió convencer, se dedicó a entregar gente para que quienes estaban en la posición contraria se quedaran agarrados del pincel. Les quitó todo el apoyo posible. Incluso iba haciendo propaganda de cuartel en cuartel, porque esas cosas tratan de mantenerse sotoboche, ¿no? Claro. Pero fueron de cuartel en cuartel haciendo publicidad para la rendición y luego para trabajar para las comisiones de los ilícitos y haciendo publicidad de que el hombre era el Goyo Álvarez. Claro. Entonces, Héctor, ¿vos pensás que los Tupamaros, el MLN, es la guerrilla más exitosa después de los cubanos? Porque llegaron, como sea, llegaron al gobierno, ¿no? Por favor, mira, habría que... yo la verdad pienso que fue una triste experiencia, que no podemos hablar de éxitos, porque causamos mucho daño, mucho dolor. ¿Estás arrepentido? Lo primero a nosotros mismos. Lo primero a nosotros mismos. Yo ahora venía pensando en el camino, si cuando toda la gente que yo conocí
que estuvo conmigo en la columna 15, hubiéramos dedicado los mismos esfuerzos a otro emprendimiento, hubiera sido no solo más útil, sino que seguramente sí habríamos tenido éxito. ¿Te arrepentís de haber participado en el MLN? Sí, por supuesto. Por supuesto. Me liquidé la vida yo, le liquidé la vida a mucha gente que me siguió, le liquidé la vida a familiares míos, en fin, desastre. Lo reconozco. ¿Y actualmente pensás que este fallo que fue a favor tuyo es como un reconocimiento a vos y el hecho de... Sí, eso es lo fundamental. Aparte de los $100 y pico mil que vamos a ver... a tratar de cobrar. Vamos a ver cómo se dan y en qué momento. Y espero que el monto no me lo bajen demasiado, sí, porque se quedaron cortísimos. Se quedaron cortísimos comparados con todo el daño económico. Solo el daño económico que le hicieron a mi familia es no paga ni la mitad. 360 días preso, ¿no? No, estuve 367 días preso en prisión domiciliaria y un año más sin poder abandonar el país. Con lo cual no podía ir a mi país a trabajar. Claro, sí. Mi modo de vida y mi familia, que era la que sostenía la olla, estaba a 9.000 kilómetros de distancia. Claro. O sea, eso es, yo creo que es un error del fallo del juez Obañán, que ha tenido en cuenta solamente el tiempo de la prisión, pero no el otro año. Vamos a ver cómo se sustancia eso. ¿Y vos, Héctor, seguís siendo un hombre de izquierda? ¿Te considerás un hombre de izquierda que con los ideales de izquierda y querer conseguir? Sí, creo que está muy desvalorizado lo de izquierdas y derechas, ¿no? Sí, como que el concepto está un poco... Sí, está un poco deslavado ya. Pero yo creo que hay diferencias en cuanto a la concepción de lo social, fundamentalmente. Yo creo que es necesario una sociedad mucho más justa que la que hay, y que el capitalismo no solo no la ha resuelto, sino que ha agravado. Claro. Hoy la pobreza es mayor, pese a que se diga que estadísticamente ha rebajado. Pero ¿los gobiernos del Frente Amplio son gobiernos de izquierda o son un intento? No, yo creo que no son gobiernos de izquierda, porque está trabajando para favorecer intereses económicos que no son los intereses populares. Está trabajando para las grandes multinacionales, para las grandes corporaciones financieras, y por lo tanto no puede ser catalogado como un gobierno de izquierda realmente. ¿Pensás que hay un cuarto gobierno del Frente Amplio? Espero que no. Aunque pienso que aunque gane cualquiera otro de los partidos, la línea económica no va a variar. Y creo, porque no la decide el Uruguay, sino que le viene impuesta. Sí, claro. Y entonces pienso que si la política económica no cambia, no van a poder cambiar las otras políticas, como ser la educación, la sanidad, etcétera, ¿no? Exacto. Vamos a volver para terminar con tu vida actual. ¿Estás, a qué te estás dedicando? ¿Estás escribiendo? ¿Estás haciendo algo, además de difundir toda tu historia? Y para eso? Empezar, puedo decir que me dedico a mis labores. Tus labores. Eso es. Hago la compra, cocino y hago la ¿Estás cama. viviendo solo? Sí. Gracias a mi madre, que desde chiquito me enseñó a ayudar en las tareas de la casa. Sí. Las he desempeñado con mayor o menor reconocimiento por mis varias parejas. Sí. Menos planchar. ¿Cuántas parejas tuviste? Bueno, me casé legalmente una vez y después con Alicia dos veces más. ¿Y Alicia Rey fue el gran amor de tu vida? Más que
Es más que eso. Viviste cosas muy fuertes con eso. Es más que eso, sí, Ujú. sí. Le debo un hijo extraordinario que tenemos. Bueno, y sos de Nacional, estás desencantado con el fútbol uruguayo. Por Desencantado favor. con Nacional. Con Nacional ya ni hablo. Vamos a, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ver, porque, vamos a hacer el Facu, porque así habla poco el pobre Facu, porque si no, no va a tener. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a ver la fecha del fútbol uruguayo y vamos a hacer lo que hacemos siempre, que vamos preguntándonos cómo va a salir. Contanos, a ver, Facu, si podés, la fecha próxima que viene el fútbol uruguayo. Bien, perfecto. ¿Sos de seguir Ya el de fútbol paso, uruguayo? Yo adivino no soy. Mm. Adivino no soy. ¿Pero te gusta mirar los partidos y eso? Sí, pero me aburro soberanamente. Me siento, Sí, está bravo el fútbol me uruguayo. siento frente al televisor, digo, bueno, vamos a ver, y a los 5 minutos ya estoy mirando para otro lado. Claro. La verdad que es decepcionante. Vamos a ver si participamos y entre todos vamos viendo a ver cómo salen los partidos del campeonato intermedio. Estamos en el campeonato intermedio. ahora. exactamente, campeonato Ah. intermedio que va a ir por la fecha número 6. El día sábado van a haber cuatro partidos, los 4 a las 15 horas. Plaza Colonia, Cerro Largo, Racing Wanderers. Pará un poquito, River Plate. vamos diciendo a ver cómo sale. Le vamos participando, que Ah, Fede bien, bien, participe bien, bien. también, si no sé si tiene el micrófono. Bien, ¿Tiene el micrófono, perfecto. Fede? Sí. Tenemos entonces, a el Plaza sábado, Colonia el sábado empieza el sábado. sí. Plaza Colonia, Cerro Plaza Largo Colonia, en el Cerro Parque Largo. Prandi de Colonia. A ver, Fede, ¿qué te parece? Y gana Cerro Largo. Ah, vos, Facu, Cerro Largo. ¿qué te parece, Héctor? También. Cerro Largo es mi segundo equipo. ¿Ah, sí? Sí. No solo porque cuando fui a Cerro Largo me atendieron maravillosamente. La gente de Cerro Largo fue la primera que se atrevió a llevarme a sus pagos Ujú. cuando ya estaba todo este proceso Sí. dado vuelta. No solo me atendieron muy bien, sino que no sé, me hicieron sentir como en mi casa realmente. Ah, qué bueno. Entonces les mando un saludo desde aquí a Palacio Gadea si me está escuchando. y sí, soy hincha de Cerro Largo en segundo lugar. Saludos a él. Romy, ¿qué te parece? ¿Cerro Largo? Ahora acerca el micrófono. ¿Quién gana, Cerro Largo o Plaza Colonia? Cerro Largo, Cerro Largo. bueno. Cerro Largo. Yo para mí gana Cerro Largo también. Santi, Plaza Colonia. Jackie, Cerro Largo. Cerro Largo. ¿Cuál es el otro Santi partido? siempre dando la contra, ¿no? Increíble. Próximo partido, Wanderers con Racing en el Parque Roberto. Wander. Wander con Racing. Gana Wander. Wander. ¿Vos, Facu? El cervecero. Héctor, ¿qué te parece? No tengo ni idea porque Wander lo mismo hace un gran partido, que lo mismo Sí. le meten 4 goles uno tras el otro y levantar 3 goles no se hacen siempre. Ah, sí. Entonces, tuvo la suerte de que enfrente tuvo a Rampla, que Ujú. bueno, no Perfecto. sé, yo diría un empate. Un empate. Un empate. Amor. ¿Quién sale? ¿Wanderers o Racing? Sí, yo la veo medio peleada la cosa, ¿no? Sí. ¿Cuál decís? Empate, entonces. Para mí van a salir empatados. sí. Empate. Bueno, Racing, digo yo. Santi, Wander. Jackie. Racing. ¿Cuál otro tenemos? Tenemos el destacado del día domingo, River Plate y Peñarol. River Plate, En el Peñarol. Saroldi. Fede. Gana River, por supuesto. Facu. También River, River. Sí, Yo River. quisiera que ganara River. Mm. Lo que pasa es que Peñarol es impredecible. Sí, es cierto. Peñarol es impredecible. Si a Beatriz le sale más o menos las cosas bien, ha bajado mucho desde que se fue el Toro. Sí, el Toro se ha perdido capacidad de gol. Ha perdido mucho. Por sentimiento quisiera que perdiera, pero no sé. Vamos a ver. River, la verdad que no Viene está bien, jugando con mal. Fossati, No, con Fossati no viene está bien. jugando mal. Sí, sí. Así que das un empate capaz. Bueno, voy a jugar con el corazón. Ujú. River. River. Romy. River. River. Bueno, Peñarol, yo digo Peñarol. Por lógica, ¿no? Santi. Bueno, vamos a la ágil. Vamos con River. River, Jackie. Empate. ¿Cuál es el próximo? El próximo, Boston River Progreso, un lindo partido. Boston River, Progreso, Fede. Un empate 0-0. Facu. Aburrido. Un empate aburrido 0-0 también. Héctor, que tomó una Si vez. se da la lógica, progreso. Romy. Progreso.
Yo digo un empate ahora. Santi, Empate. Jackie. Boston River. Próximo partido. El día domingo, 4 partidos también. Sí. Rampla Juniors con Liverpool. Rampla Liverpool. Juniors con Liverpool. El Fede que desapareció de ahí. Se le nos preguntaba, fue. le preguntaba después. ¿Cuál decís vos? Para Rampla mí Juniors, Liverpool, sin duda. ¿Y Héctor qué te parece? Rampla Liverpool. Empate. Cada vez que un equipo cambia el técnico, por algún milagro, ese día juega mejor. Romy, ¿cómo la ves? Y yo la había empatado también. Yo digo Liverpool. Liverpool también. Liverpool, Jackie y Santi. Liverpool también. ¿Y Fede la Rampla Liverpool? Liverpool. Liverpool. ¿Y el próximo? Cerro Fénix. Cerro Fénix, partido ese. ¿Cómo qué la ves, partidazo, Fede? Para mí se come como 3 Fénix. ¿Ah, Gana sí? Cerro. ¿Vos, Facu? Para mí se la veo a Fénix por el cambio de técnico que cesaron ayer al técnico que tenía, Richard Sí, sí. Martínez. ¿Cómo la ves, Héctor? Cerro Fénix. 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 Renace de las cenizas. Romy, ¿cómo la ves, Cerro Fénix? Fénix. Yo también, coincido. Fénix. Santi, Cerro. Jackie. Fénix. Vos, Facu, ¿cuál es el próximo partido? Defensor Sporting Danubio. Defensor Danubio. Un Fede, clásico. ¿Cómo la Ay, ves bueno. esa? Un empate. Bravo. Fui de empate. defensor porque, bueno, después arreglamos. Facu, ¿cómo la ves? Para mí un empate porque entre cuadros chicos no hay mucha competencia. Ay, ay, cuando chicos, por mandó la- favor. Tuvo una contratación Danubio, Sí. Victorino. Qué Sí, feo. es verdad. Tremendo. Mauricio Sí. Victorino, ex nacional, que tuvo problemas ahí. Sí, es verdad, con el Bueno. tema del doping, eso, ¿no? Exactamente. Héctor, ¿cómo la ves? Empate. Danubio, Empate. ¿Cómo lo ves, Romy? Empatado también. Empatado. Yo digo Danubio. ¿Vos, Santi? Empate también. ¿Y Jackie. usted qué le parece? Y Vamos defensor. arriba defensor. Defensor, la Sí, viola. por Vamos arriba, supuesto. la Vamos viola. arriba la viola. ¿Cuál viene el próximo? Y el partido más destacado de la fecha, Juventud Nacional del Parque Artigas de las Juventud Piedras. Nacional, Fede. Ay, ese partido. Ni tengo que preguntar, Nacional. Gana Nacional. Héctor Nacional. Por sentimiento nacional. Pero no te extrañe que sea cualquier otro resultado. ¿Te gusta Álvaro Gutiérrez como técnico nacional? No, yo creo que se está equivocando y creo que es responsabilidad del técnico. No hay un solo jugador de Nacional que vaya en ayuda del que lleva la pelota. Es un esfuerzo individual. O sea, Nacional juega a ir para adelante, cabeza gacha, sin que nadie vaya a ayudar Sí, al el que otro. lleva la pelota. Obvio. Y eso, solo viendo vídeos, creo que se puede ver y se puede Que es corregir. notorio. Claro, y sí, creo que eso no se corrige porque el técnico descuida ese aspecto. Él quiere cuidar mucho la defensa, ¿no? ¿Cómo que pensás, Facu, de Nacional Juventud? Como va a ser el primer partido en la historia en que Nacional vaya a jugar a Las Piedras. Ah, mirá, primero en la historia. Exactamente, un lindo estadio, cancha, no sé si llamarlo estadio porque capaz se enojan algunos, pero para mí es un estadio, ¿viste? Pero está muy lindo y como es la primera vez en la historia que va a jugar Nacional en Las Piedras, para mí gana Nacional. Perfecto. Romy, ¿qué ¿Cómo te lo parece? miró el Fede? ¿Cómo Me lo vas miró a el Fede? matar, me vas a matar. Sí, Nacional vas a decir. Nacional. Bueno, yo digo empate. Santi, No se la juega, nunca. No, Ah, obvio, Nacional. 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 ¿Tenemos algún otro partido? Ya está. Ya está. Bueno, Ya está. fenómeno. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por haber venido. Yo antes voy a hacer una pregunta yo. Sí. ¿Por qué se llama El el